El proceso creativo para mí, generalmente, al venir de Bellas Artes, lo veo siempre en mancha, en forma, en pintura. No lo veo nunca en el detalle. Me hablan de una puerta y yo no veo una puerta. Cuando yo lo estoy viendo un orificio que va a algún sitio. Entonces todo eso me ayuda a ser mucho más abierto a la hora de concebir. Y mi referencia siempre es el arte. El arte contemporáneo o el arte en general son mis referencias, no son el teatro. Los tres pilares que conforman mi personalidad están por el interés, por la política, por el arte y por la pedagogía. Es decir, son de los tres pilares que desde muy joven he tenido y que sigo teniendo, ¿verdad? Es decir, me sigue interesando la política por estar muy cercano a lo que me está sucediendo, me sigue interesando la pedagogía porque es una manera de poder dar a entender a la gente que tienes en tu entorno la problemática o los conocimientos que uno adquiere, y por otra parte el cómo, que es a través del arte, ¿verdad? Entonces, como esos tres pilares han formado parte de mí, y ya digo, y son los que continúo con ellos, ¿verdad? Tú no te das cuenta cuando te metes en el mundo del arte porque eres tan pequeño y lo único que estás haciendo es sobrevivir, por decir así, y estar muy pendiente de tu entorno. Y por lo tanto, tú haces cosas que de alguna manera no sabes por qué las haces, ¿verdad? O simplemente porque todavía no tienes la terminología apropiada de que lo que estás haciendo, entre paréntesis, es arte, aunque de alguna manera también ahora de adulto no sabe la palabra arte lo que significa. Pero sí es cierto que empiezas a pensar y ver de otra manera las cosas que te rodean. Y más igual también en mi caso, que yo era hijo único de padres mayores de los años 50 en Euskadi, y me figuro que todo eso sí influyó en la relación de cómo veía yo el mundo, o de cómo yo personalmente, al ser hijo único y no tener hermanos, me cobijaba igual en la invención, en la creación, y eso me fue organizando y llevándome hacia donde estoy ahora, ¿verdad? Todo lo que tú tienes en el entorno forma parte de ti, ¿verdad? Es decir, en este caso, pues los Altos Hornos, en esa zona, en esa comarca, eran un poquitín como la Torre Eiffel en París. Lo único que veíamos desde cualquier parte a varios kilómetros a la redonda eran los grandes Altos Hornos, el humo, el mundo del óxido, del río, de la madera, de lo verde, de la lluvia. Es decir, todo eso va confluyendo en los materiales que tú tienes en tu entorno y que son los que después tú vas a trabajar. Es cierto que después también, con el tiempo, cuando empiezo a estudiar Bellas Artes, Oteiza, el escultor, y también Radical Abertzale, pues vasco, ha sido uno de los grandes influyentes en nuestra cultura artística, y de hecho en Bellas Artes pues ha sido uno de nuestros padres espirituales a la hora de construir un discurso político, ético, incluso independentista, ¿verdad? Es decir, pero también artístico. Con 12, 13 años y 14 años, pues automáticamente cuando tú estás descubriendo pues tu mundo más personal o íntimo, pues ahí aparece de repente pues ese mundo del teatro. Y entonces mi primera obra, me acuerdo que tengo fotografías, era Las enfermedades de los años 20. Claro, era una obra hecha por chicos, porque no había chicas en ese momento en el colegio, y yo me acuerdo que llevaba la ropa de mi madre para que los chicos hicieran de chicas en los personajes, ¿verdad? Algunos después fueron chicas, pero bueno. Claro, son a finales de los 60, principios de los 70, empezamos en pleno franquismo, hay una lucha muy fuerte por sobrevivir, la identidad vasca, el derecho por las libertades que no se tenían, incluso las lingüísticas. Y eso va haciendo mella un poco en lo que tú tienes en el entorno, ¿verdad? Entre tus amigos.
tus amigos empiezan a tener familiares, ya empiezan a tener presos. Es decir, hay algo ya en un entorno que te ayuda a entender o qué es lo que está pasando, o por lo menos lo que puede pasar. Me acuerdo de dos compañeros que, estando en el colegio con 16 años, habían encontrado el Capital de Carlos Marx, y nosotros entrábamos al váter en el recreo a ir leyendo capítulos de Carlos Marx, 4 personas. Y eso, pues de alguna manera, pienso que ha ido haciéndome ya en tu forma de pensar, ¿verdad? En tu forma de radicalidad, porque muchas veces, hoy sigo muchas veces muy radical en muchas cosas, pero yo pienso que es esa infancia o esa juventud de conocimiento la que te hace dirigirte por ahí. Y entonces me puse a estudiar magisterio en Bilbao, que fueron 3 años, y fueron 3 años también muy cruciales, los años 70, y esos años 70, a finales de los 70, coincide con el final, casi el comienzo del posfranquismo, el descubrimiento social de lo que todavía estaba en la sociedad prohibido, y entonces eso nos obligaba, al ser jóvenes, a intentar reavivar. Y en ese concepto de reavivar, Lamiaco es un barrio que está cerca de Las Arenas, de Guecho, y todos mis amigos y la cuadrilla, por decir así, son de allí, la mayoría. Y ese contacto de estar en un barrio trabajador, con mucha migración en aquellos momentos, y yo terminando magisterio, y por ese interés por la gente, ¿verdad? Decía yo, ¿cómo poderles hacer entender cuál es la mitología vasca, cómo que conozcan la política vasca, ¿verdad? Que hace que nosotros, con esa mitología, entendamos muchas veces nuestro comportamiento como individuo de una sociedad. Y empiezo a escribir la famosa Lamiaco Mascarada. Yo la hice los 3 primeros años, y que hoy en día, 40 y tantos años después, la gente del pueblo sigue haciéndola. Y que claro, yo cuando fui hace 3 años a verla, en el 40 aniversario, que no había ido en años, pues a mí me resultó también encontrarme con una cosa que había escrito hace 40 años, ¿verdad? Entonces era la primera vez que me encuentro dirigiendo dentro de lo que se puede ser la pedagogía inmersiva del folclore vasco, pero para construir una política cultural para que la gente entendiera los orígenes, ¿verdad? Entonces utilizo toda la metodología, bueno, y toda la mecánica escénica, y la obra dura 8 horas, porque hay primero un pasacalles, todo el pueblo se engalana, conseguí que casi 300 personas se pusieran en funcionamiento, haciéndose su vestuario y tal. Entonces yo ahí diseñé todo el vestuario de los personajes, dirigí el montaje, bueno, la fiesta de la noche, el aquelarre, la relación ante la iglesia, en contra de la iglesia, etcétera, etcétera. Y todo eso pues influye justo cuando yo termino magisterio, que justo termino ese año, y ese año, en el 79, se estrena La Mascarada. El comienzo de los 80 es un poco ese comienzo de empezar ya a profesionalizarse, pero con conocimiento. Sí, nosotros venimos de una generación, de la segunda generación del teatro independiente. La primera generación del teatro independiente de los 60 y los 70 era una generación de una lucha antifascista, por decir así. La generación de los 80 intentamos entender que se necesitan tener unos conocimientos más amplios para poder acceder a hacer un tipo de teatro diferente, ¿verdad? Y entonces empieza, como ya se ha abierto, han empezado a venir a través de los festivales a Madrid espectáculos que vienen de todas partes del mundo. Es decir, cuando la primera vez en el año 90-84 nos encontramos que no nos daba abasto para entender todo lo que pasaba con Bob Wilson, con Jan Fabre, con Robert Lepage, con Peter Brook, con músicos, con danza, con Pina Bausch. Era decir, como en el año 84, a través de Pilar Izaguirre, que es la que dirige el Festival de Otoño, nos encontramos de todo lo que está pasando en el mundo que llega.
Sí, era imposible asimilar todo lo que estamos recibiendo. Nos quedamos con la forma. Y a Gabo Wilson veíamos que estaba 5 minutos haciendo así con la mano, pues nosotros en los años 80 estábamos todos haciendo así con la mano, que no sabíamos por qué, pero bueno. Entonces lo que necesitamos era entender por qué toda esta gente que trabajaba desde el teatro plástico o hacía otro tipo de danza o de teatro se interesaba por ese tipo de factores y de dónde llegaba. Entonces eso me obliga en esos años 80, por una parte, a hacer Bellas Artes, a montar la compañía de Teatro Estudio de Bilbao con otra gente, montamos la Escuela de Teatro de Guecho, todos esos años, comienzo de los años 80, cuando yo llego de la mili. Es decir, la energía que había de contar cosas y de ver y de saber, pues todo eso yo metía lo que estaba estudiando en Bellas Artes, lo metía en el teatro. Entonces sacamos el teatro plástico. Pues hombre, entender lo que pasaba con Cantor, toda la investigación espacial se hacía en los países del este. Por tanto, había yo tenía una aspiración siempre a los países del este, ¿verdad? De hecho, cuando este tipo de teatro que hacía con el teatro plástico de intervalo o con la Escuela de Teatro de Guecho, pues cuando fui a Polonia dije, uy, si yo me siento más polaco que sin haber estado en Polonia, ¿no? Y eso me lleva ya pues a hacer Bellas Artes. La primera que hicimos grande fue Uch, que es vacío, y ahí ya salíamos desnudos, todos pintados de blanco, y veníamos con una influencia de Lee Enke. Fuimos a un cursillo, como estábamos en el grupo de teatro y necesitábamos aprender, pues cada vez que había un cursillo de algo cercano a lo que nos interesaba, pues ahí íbamos. Entonces fui a Olite, que había un festival de Olite, y venía Lee Enke. En ese momento, como estábamos descubriendo todo lo que estaba pasando en Europa, pues estamos fascinados pues, por el teatro plástico, por el teatro gestual, por el teatro del movimiento, por la fantasía que tenían. Entonces aquello era como estar todo el rato como drogado de ver cosas, ¿verdad? Entonces me voy a Olite, damos un curso y entonces Lee Enke en ese curso me elige para que forme parte de El sueño de una noche de verano que se está haciendo en Olite. Y entonces pues fíjate, medio desnudo, con un tanguita, pintado de blanco y saltando como un duende por el bosque en Olite y llevando ahí las sábanas pues, y pintados como nos pintaba él, hasta la que pues, bueno, nos sentíamos duendes. Entonces eso sí influye después en todo el trabajo que nosotros hacemos en Teatro Estudio y por eso de ahí primero sale el Uch. Después aparece más tarde otra obra, P7, que implico a muchos profesores y artistas vascos conceptuales de ese momento, a músicos, y es la primera vez que hacemos un montaje de sonido, de audiovisual y todo esto. Claro, en aquel momento los audiovisuales no teníamos vídeo, porque no había. Utilizamos proyectores de Super 8, materiales de diapositivas, y claro, nos daban palos por todas las esquinas. Con esos montajes veníamos a Madrid, al Centro de Nuevas Tendencias, casualidad, a este espacio de la Sala Olimpia, que yo todavía la sigo llamando la Sala Olimpia, que fue así un poquitín como nuestro recorrido de Centro Nacional de Nuevas Tendencias, donde gran parte de nuestra generación hemos partido del apoyo que teníamos por parte de Guillermo Herrera y del Centro de Nuevas Tendencias. En esos momentos, da la casualidad de que yo ya estaba en quinto de Bellas Artes y el trabajo que hice en final en quinto de Bellas Artes era sobre Tadeusz Kantor, que por cierto los profesores en aquel momento de la facultad no sabían quién era Tadeusz Kantor, porque no está la gente que estaba acostumbrada aquí al teatro plástico y de artistas plásticos que hacían teatro, ¿verdad? Y coincidió que en esos momentos Kantor llega a Bilbao a presentar Que revienten los artistas. Y dije, pues esta es la mejor oportunidad en la que yo me presente a la compañía y les diga que me voy a ir a marchar a Polonia, que necesito un aval y que a ver si me lo firma. Entonces, bueno, pues le presenté el trabajo que estaba haciendo de él y él me dijo, usted está haciendo un trabajo que no soy yo. Y claro, me tiró el trabajo por tierra, ¿verdad? Pero dije, mira, algo es un aprendizaje. No lo volví a ver más, porque incluso cuando estuve en Polonia, él iba a Polonia, estaba todo el día de gira. Edward Gordon Craig, a principios de siglo,
Es un arquitecto que empieza a descubrir y a plantear de que los volúmenes en escena empiezan a tener importancia junto con los actores, y que los actores y los bailarines son volúmenes en el espacio escénico. Se rompe ya casi la idea de telón de fondo y el telón de cortina de fondo, y son los volúmenes que empiezan a andar por el escenario, creando un movimiento. Y los actores también son movimiento. Saca un texto que se llama El actor marioneta, y de ahí Cantor coge ese texto de Gordon Craig, de 30 años antes, y lo convierte con su mundo personal de los objetos en escena en transformar al actor en objeto. Todo mi trabajo personal está relacionado también con todas estas teorías, ¿verdad? Es decir, el actor objeto, el actor personaje, y el actor movimiento, y el actor que construye con sus movimientos la escenografía, ¿verdad? Son un poco los grandes descubridores de todo ese movimiento, que ahora ya es una cosa muy cotidiana, ¿verdad? Pero que han roto todo el siglo XX, rompieron con esa estructura. Entonces, claro, llegas a Polonia y empiezas a descubrir los orígenes de las cosas que tú habías estudiado, ¿verdad? Y eso fue emocionante. Y también al mismo tiempo dura, porque eran los 2 últimos años del comunismo. Y fue entender lo que eran hacer las colas. Nosotros no habíamos pasado la guerra civil, pero ellos teníamos que hacer colas para todo los medios que se tenían que utilizar en la vida, ¿verdad? Pero también en la Facultad de Bellas Artes me decían: usted vino de un país capitalista y puede elegir los materiales para construir un objetivo o un deseo. Aquí usted tiene que llegar a esos mismos objetivos y es un deseo con lo que tiene y con lo que encuentra. Y esa actitud de trabajar con lo que tienes es lo que yo todavía sigo trabajando y que aprendí allí, y que hoy sigo trabajando en mi trabajo personal, ¿verdad? De trabajar con lo imprescindible y con lo que tienes, ¿verdad? Me dieron una ayuda llamada beca en el INAEM en el año 90 para Ámsterdam. En ese momento la ayuda era más para ver qué está pasando en Ámsterdam, es decir, entonces allí tuve el estudio de pintura, venía constantemente aquí, tenía un galerista que me vendía la obra y que hacía exposiciones en Holanda. Es decir, yo me marché de Polonia en el 89, cuando justo se tira el muro, y necesitaba ya, después de descubrir la base centroeuropea del espacio, de la escenografía y del teatro, dije: necesito ahora otro país que esté por delante, ¿verdad? Que vaya todavía más por delante. Y claro, me fui a Holanda, que estaban en el futuro, ¿verdad? De cosas, de cómo se trabajaba. Y entonces iba y venía desde Madrid a Ámsterdam con esa ayuda. Mi primer montaje en Madrid como profesional, en donde tenía un sueldo por el trabajo realizado, fue David Mamet, el búfalo americano, que lo dirigía Fermín Cabal, y ahí estaban pues ya Jorge Ruela, Santiago Ramos. Bueno, fue un momento muy interesante y lo estrenamos en el Teatro Alfil. Para mí fue como un regreso después de unos años a Madrid desde otro mundo, ¿verdad? Desde otro lado. En esos momentos Paco Nieva se jubila porque era profesor de la RESAT, dando escenografía en el teatro donde estaba la RESAT, en el Teatro Real. Y en esos momentos pues Lourdes de Ortiz y el equipo empiezan a plantear como que ya se van a hacer las nuevas especialidades. Las especialidades que a partir del año 92 ya se ponen en práctica, ¿verdad? Entonces, observando de lo que yo necesitaba en esos momentos, más en los objetivos que a mí me interesaba, que el arte tenía que estar muy cercano a que la gente entendiera lo que estaba pasando y crear adictos, por decir así, a las artes escénicas nuevas y contemporáneas, qué mejor que la enseñanza, y que yo ahora tenía la oportunidad, a través de entrar en la RESAT, de poder hacer eso, ¿verdad? Cosa que igual en la calle era más difícil hacerlo. Y entonces Lourdes Ortiz me planteó: se van a hacer las especialidades, ¿te apetece meterte en la RESAT? Digo, pues yo encantado de la vida. Y fue ese años 90 cuando empieza otro periodo muy importante en mi vida. Si los 80 fueron de una manera, los 70 políticos, los 80 de aprendizaje,
y los 90 de profesión, ¿verdad? Porque a partir de ahí empieza toda una corriente de cosas contemporáneas que hago aquí en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes. Rosa Molleda y José Luis Temes, que llevaban en el Círculo de Bellas Artes la secretaría de dirección, y José Luis Temes llevaba la orquesta del Círculo, le dijeron a Guillermo Heras que necesitaban a alguien, algún director, que hiciera algo diferente y contemporáneo que estuviera en Madrid. Y justo yo estaba recién aparecido por Madrid. Por lo tanto, pues se pusieron en contacto conmigo y a partir de ahí un momento ya empieza ya todo un recorrido de dirigir música contemporánea en el Círculo, montaba cursos con escultores y pintores que se relacionaban con la música contemporánea en ese momento con que dirigía José Luis Temes, monté los carnavales del Círculo en el año 93, es decir, ya había una implicación de contemporaneidad, de relación, movimiento, música, y que de alguna manera pues el teatro expresivo o el pensamiento expresivo y más abstracto funcionaba muy bien con esa música. Por eso, por lo tanto, yo ahí las cosas que he dirigido de música contemporánea y óperas contemporáneas pues han sido para mí magníficas porque juntaba la abstracción y no la narración con ello, ¿verdad? Y de ahí es donde justo ya me empiezan a conocer y en el año 96 José Luis Temes me dice: José Luis Turina va a hacer una ópera contemporánea, ha escrito una ópera contemporánea de 20 y tantos actos, están desordenados y sobre eso haz lo que tú quieras. Y cuando me empecé a ver composiciones musicales, textos, aquello era una cosa maravillosa, tan abstracta, que a mí me fascinó, que empecé a cambiar, dije, bueno, organizar, bueno, total que salió la ópera La raya en el agua, y con eso inauguramos el teatro del Círculo de Bellas Artes, ¿verdad? La recuperación, otra vez, rehabilitación del Círculo de Bellas Artes con esa ópera contemporánea. Y en esa ópera contemporánea cogí a todo el curso de teatro gestual de la RESAT, que era la primera promoción que salió de la RESAT. A Itis, el hijo que he tenido con él había, matando, y a comer dándoselo después de su cuerpo haber guisado. Son los momentos en que que el SIDA ha hecho estragos en todo el mundo y hay algunas personas cercanas pues que fallecieron. Y bueno, yo pienso que por ese acto social que a mí me interesaba, montamos una obra. Pero claro, en aquel momento, pues la mejor manera que yo entendía implicar a 5 productoras. Entonces había 5 productoras en Madrid muy conocidas, desde Pentación, Calenda, Producciones Contemporáneas, y bueno, así hasta 5 más el Ministerio. Pues presenté un proyecto de cómo hacer un espectáculo, que yo lo aprendí de esa manera, de que en estos países, por ejemplo en Estados Unidos se había hecho unos años antes Ángeles sin América, o otro tipo de obras donde no se habla del tema directamente, sino que se coge el elemento plástico o la sutileza o la poesía de la situación para crear una atmósfera que cuente esa historia, ¿verdad? Para que no sea tan duro. Quedaron todos de acuerdo, entonces salió ese espectáculo, fue muy polémico también en Madrid, es decir, incluso a las afueras del Teatro de la Sala Olimpia había manifestaciones por parte de grupos religiosos de que estaban en contra de eso. Bueno, pero bueno, eso forma parte de la expresión libre, ¿verdad?, de la gente. Pero sí fue muy importante, fue más interesante igual por parte de la gente joven que venía a ver un mundo también utilizando música, vídeo, se utilizaba fotografía, danza, texto, se mezclaba todo, ¿verdad? Yo era un chavalito muy guapo. Pero ahora quiero enseñar mi nueva belleza. Y mi nueva fealdad. El precio de una forma de vida que nadie me impuso. Quiero que sepan cómo son las consecuencias de un montón de cicatrices.
Unas están a la vista, otras no. Pero quiero que las conozcan todas. Quiero evitar mi enfermedad. En ese momento todavía no hay especialidades de escenografía. La primera promoción termina en el 2000, por lo tanto 4 años empieza en el 95-96. Quiero decir que en ese momento yo empiezo a tener muchos encargos. Somos muy pocos escenógrafos en Madrid, tenemos muchos encargos para hacer. Y entonces entramos en contacto con toda una generación cercana a mi edad, en la que me piden que trabajemos. Entonces ahí empiezo yo a tener una relación pues, con otro tipo de pensamiento artístico, en el que yo me tengo que adaptar a una libertad tan grande como cuando trabajas a nivel individual, ¿verdad? Y eso sí hace que te relaciones pues, de una manera o de otra. Entonces empiezas a conocer ya a mucha gente, trabajas con muchos directores y directoras, y bueno, pues ahí con Elena Pimenta hice lo de Su Noche Verano, que me acercaba a Rentería, porque yo estaba en esos momentos en Rentería, y había que trabajar pues, con los materiales que había, ¿verdad? Pues tenían 6 actores, pocos focos, y entonces con eso había que construir un discurso que funcionara, y después fíjate cómo funcionó, que fue ya Premio Nacional ella, y la obra dio muchas vueltas. Más tarde, cuando ya empiezan las primeras generaciones de escenógrafos, ya empiezan a entrar en el mercado, y hoy en día pues gran parte del mercado de escenografía, de escenógrafos y escenógrafas que hay en Madrid hasta la actualidad, pues son de las 22 o 23 promociones que han salido en los últimos años, ¿no? Si las gracias fueran contagiosas como las enfermedades, se me pegarían las tuyas, hermosa Hermia, antes de apartarme de tu lado. Mi oído adquiriría tu voz, mis ojos, tu mirada y mi acento, la suave melodía del tuyo. Yo saco del arte pedagogía y de la pedagogía saco el arte. Es decir, intento que se mezclen las dos. Por lo tanto, para mí es muy importante que esas dos estén ahí siempre funcionando. Por eso, cuando estoy haciendo una obra de arte, intento que sea lo más pedagógico para intentar entender qué es eso. Y después necesito de las dos. Necesito la locura de la creación, de la profesión, para después esa locura organizarla pedagógicamente para traspasar el conocimiento a los alumnos. Yo, como me he educado y he visto cómo en los demás países se llega a la escenografía desde un conocimiento plástico, ya desde Bellas Artes o desde Arquitectura, cuando vemos que las especialidades vienen desde las escuelas superiores, ahí yo veo que les falta un conocimiento de concepto. Falta un conocimiento plástico muy potente. Salen con conocimientos de realización, salen con conocimientos técnicos, pero pienso que les falta pensamiento plástico y pensamiento conceptual de lo que se transmite. Y eso lo que hace es que después, al no exigirte un pensamiento conceptual, cuando llegas a los montajes se convierte todo en decoración, en plástica escénica. Hay buenas escenografías, buenos escenógrafos que a nivel individual son magníficos, pero que después cuando se juntan en una producción, no sé si es el estilo de la producción, el estilo del montaje o lo que sea, que eso no se transmite. Es decir, no se transmite esa expresividad, esa creatividad, se convierte en una cosa mucho más concreta, ¿verdad? Más de tono bajo, más que de amplitud de miras. Y sí veo que es necesario que el artista plástico, sobre todo el escenógrafo, tuviese un conocimiento de Bellas Artes. Cruzo el Canal de la Mancha y cuando estoy a punto de pisar suelo francés... ¿Pero cruzó el Canal de la Mancha cómo? Pues ¿cómo va a ser, nadando? En El Rey Negro quería trabajar como que de un objeto, de una escultura, salieran otras. Entonces yo tenía esa influencia muy grande de Oteiza. Entonces todo el escenario es hierro oxidado, era trabajar con el espacio del vacío, y en ese espacio del vacío una escultura de material roto y cutre, como podía ser una madera de la más barata, podía convertirse en un trono, en sillas, en mesas, y todo eso creaba que de ese objeto salían muchos más, ¿verdad? También era otra forma de desconceptualizar
y conceptualizar otros elementos, otras escenas. Eso parece que gustó mucho también en la ADE, y entonces, bueno, los socios de la ADE pues votaron y me dieron el premio por esa escenografía. Y fue muy interesante trabajar cuando te dejan trabajar y ver procesos diferentes, donde tú puedes meter la plástica, que no se convierta solo en decoración, que es lo que no puedo soportar. Con estas gafas no acabo de ver bien. Me pregunto de quién sería. De alguien que dejó de necesitarlas. Alguien que murió, quizá. Dios le acoja en su seno. Ahora estará viendo el rostro del Señor. Espero que para eso no necesite sus gafas. Debe ser terrible ascender hasta el cielo para ver el rostro de Dios y darse cuenta al llegar de que uno ha olvidado sus gafas. Con todos estos directores y directoras que estoy trabajando, hay montajes mucho más abiertos que me han dejado mucho más producir y crear imágenes, y esas personas, los directores, se han adaptado a esa imagen, y otros, bueno, han puesto el grito en el cielo, ¿verdad? Y dice, andas con esto, ¿verdad? Decís, bueno, lo último que hice este año pasado fue Madre Coraje con una producción del Teatro Arriaga, y se lo había encargado Calixto Vieito a María Goizelaya, una joven directora vasca, y claro, me dice, Raimon, haz lo que te dé la gana. Y fue un proceso muy interesante, porque cuando ese hazte a mí me la gana, se lo dijo también a la de vestuario, al de espacio sonoro, audiovisuales, al sonido. Entonces encontró ella con una Madre Coraje que era tan postdramática que dice, a ver qué hago con ello. Pues ella hizo un espectáculo magnífico. Es decir, ella se arriesgó a que se iba a encontrar con materiales que ella no había pedido, ¿no? Entonces, claro, de repente yo dije, yo no quiero una Madre Coraje con carro. Y yo no puse ningún carro. Entonces lo que hice fue una escultura muy tipo del norte, de hierro, óxido, negra, oscura, etcétera, etcétera, que creaba una especie de ángulo, pero todos los objetos que podían ir en un carro eran esculturas que estaban incrustadas en el propio módulo, y los actores iban al módulo, cogían los objetos y los sacaban, jugaban con ellos y los dejaban. Pero llegó la de vestuario, que era una diseñadora también joven, que venía de Bellas Artes, y había hecho un vestuario que parecía Moschino, o que podría parecer los últimos diseñadores japoneses, todo en blanco. Entonces, claro, ¿cómo funcionaba todo, verdad? ¿Lo conoces? Nunca lo habías visto. Muy bien. Llévatelo y tíralo al pozo. Nadie lo conoce. Mi relación con Ernesto Caballero ya viene pues casi de los años 80, ¿verdad? Por lo tanto, pero en contacto más directo ya cuando entró en la profesor de la RESAD. Ese contacto como profesor de la RESAD pues, me hizo que trabajáramos juntos en cosas tanto dentro de la RESAD con los estudiantes como fuera, ¿verdad? Y es cuando ya entro ya como director del Centro Dramático Nacional, y continuamos ya haciendo ya producciones bastante interesantes, ¿verdad? Pues desde Ibrahim y las flores del Corán, en la Sala Princesa, que para mí fue uno de los proyectos, primero más difíciles, porque la sala es pequeña, pero los más poéticos, porque la obra era bastante poética, y todo lo pusimos, toda una tienda de los años 60 pintada de negro, era muy plástica, muy interesante. O, por ejemplo, pues todas las obras que hemos estado haciendo después, compresas, sainetes, en esta vida en la realidad es verdad y nada es mentira, bueno, Nosferatu que hicimos en la RESAD con un grupo de final de curso, que era una obra de Paco Nieva. Es decir, que ha habido una relación, auto también, y una relación muy directa con todo su proceso de trabajo, con una mentalidad también bastante inquieta, y eso sí nos hemos relacionado bien a la hora de combinar ambos trabajos, ¿verdad? Pero si tardan en abrir, por dar tiempo a que acuda gente, sepa también que nos lo llevaremos con la cabeza cortada. ¡La llave! ¿Dónde está la llave? Aquí.
En el año 2015 me nombraron comisario nacional de Acuatinal de Praga. Y lo primero que intenté era que surgieran unas exposiciones que fueran pedagógicas, en el sentido de que el mundo tenía que descubrir que había una creatividad muy grande en España, y por eso llevamos una exposición de las 3 o 4 que montamos. Llevamos una exposición que era Tránsito por la escenografía española, y eran módulos que juntos eran un bloque, pero que se separaban al comienzo de la exposición, y se separaban en bloques, como diciendo, los 7 o 8 bloques, torres escenográficas, representan el mundo de la escena, del teatro, pero que separadas estaba el módulo de la danza, el módulo del espacio, el módulo del espacio musical, de la zarzuela y la ópera, el mundo de la iluminación, es decir, que todos esos elementos conforman el espacio. Y entonces en cada uno de estos módulos metíamos artistas que en los últimos años habían hecho cosas en este país. Salían casi, de los que quisieron que metiéramos información, casi 500 o 600. Y eso lo mostramos en Praga. Y más o menos todo el mundo entendió que había un nivel muy bueno en este país. No lo sé si creo escuela o no. Yo lanzo y después, pues, no sé cómo lo recogerán. Eso sí que les transmito, ¿verdad? Que sean curiosos. Es una cosa que yo aprendí de mis padres, es decir, desde el principio, desde muy jovencito, es decir, hay que ser curioso toda la vida. Y esa curiosidad creces en edad, pero igual no creces en pensamiento, me refiero, porque te quedas ahí muy jovencín, ¿verdad? Pero yo intento siempre ver qué pasa, en lo que yo entiendo. Cuando estoy con los alumnos de interpretación o dirección o dramaturgia, ¿qué pensáis? ¿Qué os pasa a vuestra edad? Porque quiero intentar entender cómo se comunica la gente ahora, o para comunicarnos nosotros. Porque si yo quiero estar todavía en la enseñanza, quiero seguir explicándoles lo nuevo que también está pasando, ¿verdad? Es decir, que no quiero ser yo un grado de la historia, que quiera aprender historia, se mete a internet y ve la historia, la aprende, ¿verdad? Pero sobre todo es el hacerles entender de que todo es válido para poder crear, y que tú puedes crear desde todos los lados, desde el sonido, desde aquí, de la iluminación, desde un programa personal, de curiosidad y creación, y sobre todo observar y captar, saber captar. Y tener ideología, porque es lo más importante. Tu ideología te va a hacer ir toda tu vida en función de esa ideología. Que la creación es ideología, me explico, es decir, que el hacer algo diferente es ideología, que todo es ideología, pero es lo que a ti te hace caminar. Y para mí es importante que tengan una ideología para poder caminar, para poder contar cosas.